Hola a todos, soy Eli Macay, estudiante de enfermería. El día de hoy les hablaré de Cyprisospora belli, mayormente conocida como Isospora belli, renombrada así en el año de 2005. Es un protista del filo apicomplexa que causa la enfermedad de isospoliasis en los seres humanos. Es un coccidio formador de quistes que se transmite por vía oral y que infecta a las células epiteliales del intestino delgado. Es el menos común de los 3 coccidios intestinales que afectan a los seres humanos. Comenzaremos con la taxonomía. Bueno, en este caso nos interesa el subreino Protozoa y el filoma complexa porque estamos hablando de los coccidios. Vamos a tener en cuenta que dentro de la familia Eimiridae vamos a tener tanto a Cyprisospora como a Cyclospora porque van a tener ciclos parecidos. Ahora vamos a hablar un poco acerca del ciclo biológico de la isóspora. La pregunta es, ¿qué tipo de ciclo es? Bueno, en este caso sería ciclo directo o monóxeno, es decir, es un parásito que cumple su ciclo evolutivo en un único hospedador. Comenzaremos con el estadio infectante. El estadio infectante es la forma evolutiva capaz de ingresar y desarrollarse en un hospedero susceptible, mientras que el lugar por donde ingresa la forma infectante, que en este caso sería por vía oral. Entonces, el humano va a ingerir a este ooquiste maduro con esporozoitos y estos van a ser liberados en el intestino delgado, principalmente en el duodeno distal y en el yeyuno proximal. Estamos ahora en el intestino delgado, donde se encuentra el ooquiste maduro que se rompe y libera los esporozoitos, y estos ingresan a la célula por medio del complejo apical. El complejo apical es un orgánulo situado en una punta de la célula. Una vez que ingresan a la célula, van a iniciar la merogonia o esquizogonia para formar a lo que es el meronte o esquizonte. Después de mínimo una semana, inician algunos merozoitos el ciclo sexual, que es la gametogonia, pero otros merozoitos después de una semana continúan el ciclo, siguen invadiendo y destruyendo las células intestinales. Entonces, los merozoitos que van invadiendo por mínimo una semana y comienzan la gametogonia, que es la reproducción asexual, van a formar a los gametos, obviamente al microgameto y al macrogameto, en las células intestinales distintas, y el estadio previo será el microgametocito y el macrogametocito. En la citoisóspora, la maduración del ooquiste no ocurre en el humano, ocurre en el ambiente. Por lo tanto, en las heces va a estar el estadio diagnóstico y lo que va a salir en las heces fecales del humano va a ser el ooquiste inmaduro. Entonces, en el interior del ooquiste inmaduro, que secreta una pared, este huevo cigoto pasa a llamarse esporoblasto. Este esporoblasto se va a dividir en dos en el proceso de esporulación para formar esporozoitos. Por lo tanto, la transmisión será directa, es decir, fecalismo directo es improbable o casi imposible. En este caso, así también como la autoinfección. Es poco probable que el ooquiste inmaduro madure y vuelva a afectar al humano, porque necesita de un tiempo de 1 a 3 días en el ambiente para poder madurar. En general, estos ooquistes exiliaran al medio ambiente ya que son muy resistentes a las condiciones ambientales y pueden sobrevivir viables durante meses en ambientes frescos. No solo en 1 o 3 días maduran, sino que después de madurar pueden quedarse en el medio ambiente y continuar siendo infectantes por varios meses. Hablaremos un poco acerca de la morfología del parásito, que es una muestra fresca de heces. Esto que vemos en la imagen sería un ooquiste inmaduro porque todavía no ha madurado. Como hemos dicho anteriormente, tiene que estar libre en el ambiente de 1 a 3 días. Y la estructura que vemos en el interior sería un esporoblasto. Entonces, sería un ooquiste inmaduro con un esporoblasto. Nuevamente, en una tinción de cinil modificada, podemos ver al ooquiste inmaduro con un esporoblasto en el interior. En este caso, podemos observar un ooquiste inmaduro porque es una muestra fresca de heces con 2 esporoblastos, porque el esporoblasto ya se dividió. Otra cosa muy importante, como parte de la morfología, es que la citoisóspora tiene autofluorescencia. En general, su tamaño es de 20 a 30 micras y es más o menos transparente, como lo podemos observar. También posee una pared quística formada por 2 capas, una capa interna lisa y una capa externa más dura, casi impermeable a líquidos. Hablaremos un poco acerca de la epidemiología de la citoisóspora. En general, es una distribución cosmopolita, es decir, está en todo el mundo, y es más frecuente en regiones tropicales y subtropicales, donde el ambiente es favorable tanto para la maduración del nuevo quiste como para su permanencia.
Una causa frecuente es la diarrea en inmunodeprimidos. Por ejemplo, en un paciente con VIH, la prevalencia puede llegar hasta el 12%. Entonces, es importante que un paciente con VIH y con diarrea debemos de tener en cuenta que podría ser Ciprizóspora. Su huésped, como hemos dicho, es el humano, es decir, no se han identificado reservorios de otras especies que se puedan infectar. Por lo tanto, es una antroponosis. Solo se transmite entre humanos y el humano a su vez puede actuar como portador asintomático, es decir, no presenta síntomas. El hábitat hemos dicho que es una intracelular obligado porque es una apicomplexa y en este caso de Isóspora invade a los enterocitos que son las células intestinales, principalmente en el duodeno distal y en el yeyuno proximal. Pero en todo caso, todo este daño sucede en el intestino delgado. El estadio infectante es el ooquiste maduro o esporulado, ya que tiene que madurar en el ambiente por 1 a 3 días. Y el estadio diagnóstico en heces es el ooquiste inmaduro, principalmente con un esporoblasto, pero también hemos dicho que lo podemos encontrar con 2 esporoblastos. Su vía de infección es oral, mediante la ingesta de los ooquistes maduros. Y el mecanismo de transmisión es directo por el fecalismo ambiental, porque tiene que madurar este ooquiste inmaduro, entonces lo podemos adquirir mediante alimentos o bebidas contaminadas con ooquistes maduros, o fómites también contaminados. Es decir, es cualquier objeto carente de vida o sustancia. Su grupo de riesgo en general, cualquier persona se puede infectar, pero el cuadro puede ser más severo en niños, jóvenes e inmunodeprimidos. Su periodo de incubación hemos dicho que es de 1 semana, mientras que el periodo prepatente, es decir, desde que la persona se infecta o ingiere los ooquistes maduros hasta que en las heces pueda aparecer el estadio diagnóstico, que son los ooquistes maduros de 14 días. Hablaremos un poco acerca de las manifestaciones clínicas. Los síntomas están en relación con el estado inmune del paciente. Es más común que sea un portador sano o asintomático y en adultos inmunocompetentes que hemos dicho que pueden actuar como reservorios. Pero también causa diarrea aguda, se caracteriza por tener una diarrea acuosa intensa, tiene incluso de 6 a 10 cámaras por día. El paciente puede deshidratarse, puede tener trastornos hidrolíticos, no suele tener ni moco ni sangre y suele acompañarse de dolor abdominal, náuseas, fiebre leve, mala absorción por el simple hecho que se están destruyendo los enterocitos en el duodeno y en el yeyuno proximal, que es donde se absorbe la mayoría de nutrientes, y la causa de ello será la mala absorción, la pérdida de peso, que no está absorbiendo los nutrientes, y también puede presentar eosinofilia. Esto es importante porque a diferencia de otros protozoarios, Ciprizóspora, que invade al enterocito, puede causar eosinofilia, es decir, la presencia de una cantidad anormalmente alta de eosinófilos en la sangre. En pacientes inmunocompetentes, esta diarrea dura de 7 a 10 días y se resuelve sola, pero la eliminación en ooquistes es persistente por semanas o meses. Es importante tener en cuenta esto, porque el usuario puede haber tenido diarrea que se le pasó, como pudo haber iniciado asintomático y continuar infectando a otras personas. La diarrea persistente es más común en inmunodeprimidos y también en pacientes con VIH. Durar semanas o meses, incluso ser más severa. Además, es común la recidiva o la reinfección, es decir, lo tratamos y vuelve a recibir citrizosporiasis. Las infecciones extraintestinales, que también nuevamente vuelve a ser más común en pacientes inmunodeprimidos, niños y usuarios con VIH, puede durar semanas o meses, por ejemplo, en las vías biliares, en el bazo, hígado y ganglios linfáticos. Se ha asociado a colecistitis aguda calculosa y artritis reactiva. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. Generalmente ocurre cuando se bloquea el drenaje de la vesícula biliar, por lo general debido a la presencia de cálculos biliares. Puede ser aguda, ya que puede aparecer repentinamente y causar un dolor severo en la parte superior del abdomen. Hablaremos un poco acerca de la patología. La patología según la gravedad del cuadro, porque mientras más grave sea, más se van a destruir las células intestinales, los enterocitos y las vellosidades. La mucosa puede tener apariencia normal si el cuadro es leve, e incluso en la biopsia los principales cambios histológicos, si es que un cuadro ya más grave, cada vez que invade un enterocito o sea un esmerozoito, al inicio van a destruir
a estos enterocitos para liberar más esmerocitos y continuar el ciclo. Entonces, a la larga causan mala absorción y van a causar hiperplasia de criptas. ¿Por qué van a causar hiperplasia de criptas? Porque es ahí donde van a estar las células madres que van a recomponer a estos enterocitos que están como locos, tratando de dividirse para recomponer a los enterocitos que están muriendo, por lo que hay hiperplasia de criptas. También en la sangre, en el hemograma, puede haber eosinofilia, pero en las vellosidades puede haber eosinófilos en la lámina propia, así como en otras células inmunes puede haber necrosis de la mucosa intestinal, por la intensa destrucción de los enterocitos y de los vasos sanguíneos. Vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico. Hemos dicho que los podemos encontrar en heces. Sin embargo, en el caso de una infección severa, obviamente van a haber una gran carga parasitaria y bastaría hacer un examen directo con Ugol para ver los ovoquistes inmaduros. Pero en general pueden haber pocos o también por el simple hecho que son transparentes o que son de un pequeño tamaño. Es mejor usar técnicas especiales de tinción y de concentración. Un ejemplo de ellos es la técnica de Fauch. También recordemos que como hemos hablado de eosinófilos, pueden haber presentes en los análisis de heces cristales de Charcot-Leyden, que son la proteína mayor de los eosinófilos que cuando se mueren liberan y forman estos cristales que son largos, con puntas a los costados, pero este es un hallazgo inespecífico. Pero tienen una relación con los eosinófilos, que eso sí es algo que nosotros debemos de recordar. Dijimos que la autofluorescencia es importante en el caso de Citrizóspora. Si en el caso anterior no se hace ningún diagnóstico y la sospecha es alta, por ejemplo, un paciente con VIH que sigue con diarrea y no se le encuentra otra causa y se sospecha de que pueda presentar Citrizóspora, se puede realizar una biopsia o un aspirado duodenal. La serología en este caso no es útil, en general por lo que se debe usar los diagnósticos ya mencionados. Y el tratamiento, como lo pueden observar en la diapositiva, vamos a tener un examen parasitológico seriado de deposiciones, la técnica de flotación con sulfato de zinc, el frotis, el sondeo duodenal y las biopsias intestinales. Ahora hablaremos un poco acerca del tratamiento. Principalmente, a todos los pacientes, sean inmunosuprimidos o no, se debe de darle soporte de fluidos y electrolitos, más soporte nutricional, porque hemos dicho que la diarrea acuosa, si es que presentan diarrea, es bastante intensa y pueden tener trastornos hidrolíticos, pueden tener una mala absorción, pérdida de peso, por lo que hay que asegurarnos que el paciente asintomático recibe estos dos cuidados. Se le da una dosis y se le puede administrar por vía endovenosa. Si es que se nos presenta un paciente totalmente deshidratado, que está con náuseas, vómito y que no tolera la vía oral. En este caso, el tratamiento, lo que vamos a tener para darle al paciente sería la trimetoprim con sulfametoxazol y la perimetanina. Ahora vamos a hablar acerca de la prevención. Hemos dicho que la enfermedad de citoisosporiasis es una infección causada por el parásito Isospora belli. Este, al igual que todos los parásitos, viven a expensas del huésped, es decir, se alimentan de los nutrientes del ser humano. Los síntomas principales que causa este parásito son diarrea acuosa con cólicos abdominales y náuseas. Las consecuencias que va a traer esto, debido a que este parásito ocasiona un daño en las células epiteliales del intestino delgado, será la mala absorción, por el simple hecho de que él absorbe o consume los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Los seres humanos pueden infectarse por citoisospora por el consumo de alimentos o aguas contaminadas por el parásito. Los síntomas de citoisosporiasis son más graves y prolongados en personas con el sistema inmunológico debilitado, que en este caso hemos dicho que pueden ser los pacientes con VIH, los niños, los jóvenes, pero los que están más propensos en este caso son los pacientes con VIH. Los síntomas varían y hemos dicho de que dentro de los síntomas van a incluir la diarrea acuosa, los cólicos abdominales, la fiebre, la pérdida de peso, náuseas, vómito. Los médicos también suelen diagnosticar a la infección mediante la identificación de citoisospora
por medio de una muestra de heces. Se recomienda que al viajar a áreas tropicales y subtropicales donde la infección es frecuente, se debe evitar el consumo de alimentos crudos, incluyendo las ensaladas y las verduras, porque así como se consumen estos alimentos, igual podemos estar consumiendo a estos ooquistes del parásito. Asimismo, el consumo de agua y hielo potencialmente contaminados. Es importante lavarse las manos con agua y jabón. Si consumimos agua potable, debemos de asegurarnos que sea filtrada con filtros de 10 micras, porque hemos dicho de que el tamaño de este parásito varía de 20 a 30 micras. E igual asegurarnos que el agua ha sido hervida, ya que es una de las maneras como podemos eliminar los quistes de Citrizóspora y otros parásitos, así como las bacterias que causan enfermedades. En la diapositiva, como vemos, la prevención es hervir el agua, el uso del cloro, la ingestión de alimentos lavados, la higiene personal y todo lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, hasta aquí mi tema, espero les haya servido de mucha utilidad. Gracias.